A partir de este momento estamos grabando. Bienvenidos a la continuación de nuestro estudio de la carta a los romanos. Hace 8 días nosotros vimos la parte B del estudio, Buenas Noticias parte 2, lo cual se convirtió en la introducción a la carta a los romanos parte 4. Repasemos un poquito el planeador de clases, por favor, para centrarnos. La introducción, estamos en la introducción. Nos dice el planeador de clases que la introducción va en el capítulo 1, desde el versículo 1 y hasta el versículo 17. Y que esa introducción está dividida en un saludo, ¿cierto? Que va del versículo del 1 al 7. Ese saludo a su vez está subdividido en tres partes, A, B y C. Buenas noticias, parte 1, versículo 1, ya lo vimos. Solamente que es que el versículo 1 lo vimos en dos clases, ¿se acuerdan? Un solo versículo en dos clases, porque es que es la apertura, es el abrebocas, es el aperitivo de toda la exposición. La parte B, buenas noticias, parte 2, lo vimos hace 8 días. Exposición de los versículos del 2 al 4. Eso ya lo vimos. Y hoy nos corresponde la parte C. La parte C se llama Buenas Noticias 3, versículos del 5 al 7. Buenas noticias, parte 3, versículos del 5 al 7. Recuerde que la frase buenas noticias es la definición de lo que significa la palabra evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio son buenas noticias. Alguno dirá buenas nuevas, pero el término nuevo, nuevas, como que no dice mucho, es buenas noticias en realidad, buenas noticias. El evangelio habla o el evangelio trata acerca de buenas noticias. Excelente, muy bien a todos los que memorizaron los versículos, a todos los que se disponen para presentar los versículos. Recuerde que es condición para poder estar en el curso el hacer las tareas y el disponerse libre y espontáneamente para presentar la tarea. ¿Sí? O sea, no tengo por qué yo estarle diciendo o buscándolo a usted en la lista y decir, usted que nunca habla. No, eso es algo que usted tiene que hacerlo. Si quiere crecer en el conocimiento del evangelio, a usted le toca romper el miedo, si es miedo, romper la pena, si es pena, romper la vergüenza, si es vergüenza, o romper el ocio, la pereza, si es lo que le impide memorizar. Algunos vienen con el versículo memorizado, pero el miedo les impide hacerlo. Y no, yo traje la tarea, yo presento la tarea. Si me equivoco, yo me devuelvo un poquito y yo vuelvo y retomo y yo digo los versículos que me dejen por tarea. Ya, si no memoricé los versículos, pues entonces ya el problema es de fondo, porque no estoy cumpliendo con mi Señor que me dice que tengo que guardar su palabra en mi corazón. Eso de guardar es memorizar su palabra en lo profundo de mi ser. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Genial. Y hoy nos corresponden los siguientes versículos. Ubíquese en Romanos capítulo 1 a partir del versículo 5 y es lo que comenzamos a leer desde ya, por favor. Me avisa. Gracias. Muy bien. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esos son los 3 versículos que tenemos que exponer hoy. Comienza diciendo el versículo 5, y por quien recibimos, y por quien recibimos, y por quién. El color, sí, no sé qué color, bueno. Y por quien recibimos, ¿por quién? Está hablando de una persona, ¿cierto? ¿De qué persona se está hablando? ¿De qué persona se viene hablando a partir del versículo 3? Repasemos. Que dice, ¿por quién? Eso está hablando de una persona. De entrada, el versículo 5 habla de una persona. ¿De qué persona se está hablando a partir del versículo 3? ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Diva, todavía levantado la mano. Hola, ¿cómo estás?
Eso, todavía, no que levante la mano para hablar, sino que todavía he levantado la mano para decir los versículos, pero como que te desconectaste y te volviste a conectar. ¿Quieres decir los versículos? ¿Estás preparada para decir los versículos? Tú me dirás. Así como vamos bien. Ok, listo, Diva, te entiendo. Así como vamos muy bien, muy bien. Entonces, ¿por quién? ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de la persona de la cual se comenzó a hablar en el versículo 3. ¿De quién habla en el versículo 3? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por quién? O sea, gracias a Jesucristo, es lo que está diciendo el versículo. Gracias a Jesucristo, nosotros recibimos, según el versículo, dos cosas. Identifique las dos cosas que nosotros recibimos, según el versículo 5. Las dos cosas que recibimos por medio de Jesucristo o las dos cosas que recibimos gracias al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Búsquelas, identifíquelas, dígalas, levante la manito, eso sí, primero, o si no, escríbalas, como quiera. Puede levantar la mano y espere un momentico, yo miro quién está levantando la mano. Diva, adelante, por favor. Excelente, son las dos cosas que recibimos por medio del Señor Jesucristo. Muy bien, puede levantar la mano, sí, pedir la palabra y con muchísimo gusto. O puede escribirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué están escribiendo? Están escribiendo, a ver, ¿desde dónde? Uy, desde arriba. Gracia y apostolado, dice la señora Carolina. Gracia y apostolado. ¿Quién es su mi empresarial? La respuesta está perfecta, pero ¿quién eres? Gracia y apostolado, 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 gracia y apostolado. No. Gracia y apostolado. Por medio del Señor Jesucristo recibimos dos cosas. Recibimos la gracia y recibimos el apostolado. Ahora mire que el texto dice en el versículo 5, por quien recibimos. Eso es un plural que está generalizando a todo el cuerpo de Cristo. Es decir, abarca a todos los cristianos, abarca a todos los creyentes. ¿Es usted creyente? ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? La respuesta será sí, más puntual. ¿Usted qué es lo que debe creer acerca de la persona del Señor Jesucristo? Lo que debe creer acerca de la persona del Señor Jesucristo es que Él es el Señor. ¿Quién es Cristo? Él es el Señor. Ahora, ¿qué tuvo que pasar con el Señor Jesucristo para convertirse en el Señor? ¿Qué tuvo que pasar con Cristo para convertirse en el Señor? ¿Qué tuvo que hacer Cristo para convertirse en el Señor? Pues usted lo encuentra, búsquelo conmigo, Romanos capítulo 14, versículo 9, si es tan amable. Romanos capítulo 14, versículo 9. Búsquelo allá, sea tan amable. Me avisa cuando ya y lo leemos y lo examinamos entre todos. Ya, Romanos capítulo 14, versículo 9. Ya todos, ¿cierto? Ya todos, ya todos, ya todos, ya todos. Listo. Dice Romanos 14, 9. Estamos en el mismo Romanos que es el Evangelio, ¿no? Romanos 14, 9 dice, porque Cristo, para esto, para, ese para, ¿qué indica? En una frase, el para, ¿qué indica? Mire, eso se hizo para, o eso se va a hacer para. ¿Qué indica un para en una frase? ¿Qué indica un para en una conversación? Para, para. Tenemos que ir hasta allá para. ¿Qué indica? Para. ¿Indica qué? Indica propósito. Indica objetivo. Para. ¿Para qué vamos a ir hasta allá? Porque sí. Por hobby. Para desaburrirme. Bueno, aunque para desaburrirme tiene un objetivo claro y definido que es el desaburrirme. Pero es que muchas veces nosotros hacemos las cosas sin tener ningún propósito, ningún objetivo en la mente. Dios nunca hace nada sin primero tener un objetivo en la cabeza. Y eso lo debemos aprender de Dios. La Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Dios en cuanto a cómo Dios actúa. Aquí dice el texto, Cristo para esto murió y resucitó. Cristo murió y resucitó porque sí. ¿Qué dice usted? Cristo murió y resucitó porque sí. Cristo murió y resucitó porque no tenía nada mejor que hacer que venir
y dejarse masacrar en una cruz y al tercer día resucitar? No, el texto dice que Cristo murió y resucitó o sea, había un objetivo en esa muerte y había un objetivo en esa resurrección, porque Cristo objetivo, para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Y ahora reitera, dos veces en el mismo versículo, por si alguno todavía no se convence que había un objetivo, entonces dos veces se le dice por si alguno todavía no se convence que había un propósito en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Y termina diciendo, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. El propósito de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo fue convertir a Cristo en el Señor. ¿Por qué es el Señor? Romanos 14:9. Porque murió y resucitó. ¿Para qué murió y resucitó? Para ser el Señor, para convertirse en el Señor. ¿Cuál fue el objetivo tras la muerte y resurrección de Cristo? Convertirlo en el Señor de los señores. ¿Qué es lo que yo debo creer acerca de la persona del Señor Jesucristo? Lo que yo debo creer es que Cristo es el Señor. ¿Cómo hago para convencerme que Cristo es el Señor? Creyendo que Él murió y resucitó para eso. ¿Cómo soy salvo? Recibiendo a Cristo como mi Señor y yo asumiendo mansamente mi postura, mi posición de esclavo delante de Él. Ese es el Evangelio. Es que el Señor murió y resucitó porque me amó, también. Pero el propósito fundamental es el convertir a Cristo en el Señor. Porque si Cristo no es convertido en el Señor, Él promete claramente que únicamente salva a sus siervos, únicamente salva a sus esclavos, únicamente en la calidad de Señor o únicamente en la relación de Señor-siervo, el Señor Jesucristo tiene la potestad de salvar a sus esclavos. Por eso decimos, ser esclavo del Señor Jesucristo es la mejor relación que podemos tener con Dios. Es la relación más benéfica, más beneficiosa, más conveniente para nosotros que podemos tener con Él. ¿Está claro esto? ¿Está claro lo de Romanos capítulo 14, versículo 9? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Usted me dirá que sí. Muy bien. No se olvide Romanos 14, 9. Romanos 14, 9, cuando lleguemos a Romanos 14 y pasemos por el 9, ese día lo vamos a dejar como tarea. Entonces usted verá si de una vez lo va adelantando, porque ese versículo es obligatorio para memorizar. Por quien recibimos, por medio de Cristo, recibimos dos cosas. Muy bien. Recibimos por un lado la gracia y recibimos por el otro lado el apostolado. Gracia y apostolado. Son dos cosas que recibimos todos los cristianos. Son dos cosas que recibimos todos los creyentes o recibimos todos los siervos del Señor Jesucristo. Primero, gracia. Recibimos la gracia. ¿Qué es gracia? Defínala por favor, si quiere levantar la manito para hablar o si no, escríbala en el chat. ¿Qué es gracia? Por medio del Señor Jesucristo recibimos la gracia. ¿Cómo así? ¿Qué es gracia? Gracia es, lo están escribiendo en el chat, recuerde que todos debemos participar, ¿no? Es condición para estar en la clase. Gracia es el regalo inmerecido. Excelente. Gracia es recibir lo que no me merezco. Muy bien, a mí me gusta esa frase, recibir lo que no me merezco. Recibir lo que no me merezco. Por medio de Cristo yo recibo lo que no me merezco. ¿Sí? Por medio de Cristo yo entro a una dimensión o a una nueva vida de gracia. Léalo conmigo en el Evangelio según San Juan. Ahora ya es Juan, ¿no? Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, a partir del versículo 16. Me avisa cuando ya, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 16. Me avisa. Ya, muy bien. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Es impresionante este versículo. Siempre me ha llamado la atención. Me gusta mucho. Porque un solo versículo indica un montonón de verdades. Primero habla de plenitud. ¿Qué es plenitud? De su plenitud
tomamos todos. Plenitud. Algo pleno es algo. Ojo, algo pleno es algo. Algo pleno es algo lleno. Algo pleno es algo completo. Algo pleno es algo que lo abarca todo. Algo pleno es algo total. Muy bien. Eso significa el término pleno o el término plenitud. Eso significa el término pleno. Ahora, de esa bendición de Dios que se nos da totalmente, completamente, nosotros, dice el texto en la parte final, que vamos tomando de todo ese total o de todo eso que es completo, nosotros vamos tomando gracia sobre gracia. O sea que todo eso que es completo ya se nos ha provisto, todo eso que está lleno ya se nos ha provisto, pero lastimosamente nosotros no lo recibimos de manera plena, no lo recibimos de manera completa, sino que lo vamos recibiendo, mire lo que dice, gracia sobre gracia. ¿Qué entiende usted? Lo que entiende es que hay un lugar lleno de la bendición que el Señor ganó para usted en la cruz del Calvario. Pero a usted los brazos no le alcanzan. No hay ningún medio mecanismo que usted tenga para abrazarlo todo en un momento y hacerse de eso para usted en un solo momento. Todo eso que está allá a usted le pertenece. Pero usted lo va, pero el término recibiendo no es. Note, porque ya se le dio. O sea, tómelo. Ya está todo allá. De ahí en adelante lo que usted hace es que el poco a poco está genial. Pero entonces tenemos que cambiar una palabra. No es que yo lo voy recibiendo poco a poco como si se me estuviera entregando poco a poco, porque no se me entrega poco a poco. No se me da poco a poco. Se me dio completamente ya. Pero yo lo voy tomando poco a poco, porque los brazos no me alcanzan. Así, de esa medida es la bendición, de esa medida son las riquezas que hay en Cristo Jesús para con todos sus siervos, para con todos sus esclavos. ¿Quién me lo está entendiendo? Ya todo ha sido ganado, ya todo ha sido provisto. Muy bien, eso es lo que a usted le pertenece. Pero yo lo voy tomando gradualmente. Debería yo recibirlo, tomarlo completamente, porque ya se me dio completamente, pero no abarco, es que yo no alcanzo con todo esto. Y es que mire, muchas veces creemos entonces que el Señor nos está dando muy poquito, y al creer que el Señor nos está dando muy poquito, o que el Señor tiene represada la bendición, nosotros estamos hablando es en pura ignorancia, porque el Señor a nosotros no nos suple poquito. La Biblia dice que el Señor nos suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se da de a poquitos. La Biblia dice que Él no escatima. Eso dice Romanos capítulo 8. El que no escatimonia a su propio Hijo. El Señor no escatima en gastos. Nos dio lo que consideraba más valioso, que era su propio Hijo. Sino ya nos dio a su Hijo. No va a escatimar absolutamente nada. Dios no escatima. Dios no da de a poquitos, ya nos lo dio todo. De su plenitud tomamos todos, pero lastimosamente nosotros vamos tomando o nosotros vamos absorbiendo, muy bien, o nosotros vamos abrazando gradualmente, diariamente, poco a poco, gracia sobre gracia. Ahora, lo tenaz de todo esto es que yo comienzo a abrazar gradualmente todo esto, comienzo a tomar gradualmente todo esto en la medida en que yo vaya entendiendo la gracia. Porque es gracia sobre gracia. En el momento en que yo crea que todo eso que ganó Cristo
en la cruz del Calvario, sus riquezas en gloria, yo me las merezco. Ojo, en el momento en que yo crea que yo me las merezco, ¿qué pasa en ese momento? En el momento en que yo creo que yo me las merezco, ¿qué pasa en ese momento? Analícelo por un momento y respóndame. Yo creo, vocifero, estoy convencido de que yo me lo merezco. Todo eso que Cristo ganó, yo me lo merezco. Toda esa riqueza en gloria en Cristo Jesús, yo me la merezco. Responda, por favor. Responda, por favor. Yo estoy esperando su respuesta. En el momento en que yo crea que yo me lo merezco, es que yo me las merezco. ¿Qué pasa? Responda, por favor. En el momento en que yo creo que yo me lo merezco, no hay nada para mí. En el momento en que yo creo que yo me lo merezco, no hay nada para mí. En el momento en que usted crea que usted se lo merece, no hay nada para usted. Nada. Aquí dice que eso es gracia sobre gracia. Lo que hay que ir entendiendo poco a poco es que es gracia. Lo que hay que ir desentendiendo poco a poco es que no es por obras. Y ese es uno de los centros del Evangelio. Es uno de los centros de Romanos. Gracias a eso la justificación por la fe. No somos justificados por las obras. Somos justificados por la gracia. El momento en que yo creo es que yo me lo merezco, es que yo soy mejor persona que el otro. Es que yo soy mejor persona que usted y como soy mejor persona que usted, yo me debo estar mereciendo las bendiciones o yo me debo estar mereciendo las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí en ese momento de mi obstinación al creer que yo me merezco el cielo, que Dios a mí me debe el cielo, no hay nada para mí. De parte de Dios no hay nada para mí. Lo único que me espera, según la carta de los Romanos, es la condenación, es el infierno, es el lago que arde con fuego y azufre. Lo que yo debo creer es que yo lo merezco. ¿Y cómo hago para creer que yo no merezco? Pues conociendo el Evangelio, tarea a la cual entramos nosotros hace como un mes. Cuando usted conoce el Evangelio y lo conoce bien y hace las tareas y memoriza los versículos y no le da pena, esa palabra penetra allá en lo profundo de su interior y usted dice, realmente con argumentos se me ha demostrado que yo no merezco nada. Que yo me creo bueno y eso es lo que a mí me está condenando, el creerme bueno. La Biblia dice, Cristo dijo, ustedes son malos, como yo me creo bueno. Ustedes son malos, gente mala que ha aprendido a hacer una que otra cosa buena. Pero el que hagamos una que otra cosa buena, no nos convierte en personas buenas. Seguimos siendo malos. El único bueno que derramó su sangre inmaculada en una cruz fue el Señor Jesucristo. Es por los méritos, por los merecimientos del Señor Jesucristo, que usted y yo, por medio de la gracia, porque es que no lo merezco. ¿Quién es el que se merece toda la bendición? Cristo. ¿Quién es el que se merece toda la riqueza? Cristo. ¿Quién es el que se merece todo el reconocimiento? Cristo. Pero por esa gracia, por esa misericordia, por ese derroche de gracia, a Cristo le place en su perfecta voluntad convertirme a mí, el peor de los traidores y el peor de los depravados, porque es lo que enseña Romanos capítulo 3, que los seres humanos estamos totalmente depravados, convertirme a mí y a usted, los peores de los depravados, en sus siervos esclavos. Y al convertirnos en sus siervos, inmediatamente somos adoptados por Dios Padre como sus hijos. Y al ser adoptados por Dios Padre como sus hijos, la Biblia dice que usted se convierte en un heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿No le parece que eso es demasiado para un individuo totalmente depravado? Siempre será completamente demasiado para un individuo totalmente depravado. Y a eso lo llamamos ¿cómo? Lo llamamos gracia.
Gracia. Uno comienza a crecer en esto cuando entiende que es por gracia. No, ¿qué tan bueno debo ser? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? Mi comportamiento yo creo que debe ser intachable. Y el Señor dice, ¿quién está hablando aquí de comportamiento? Por supuesto que no estamos aquí de ninguna manera, porque alguno lo puede malentender. Y ahí es cuando los cristianos convierten en libertinaje la gracia. Pues como no es por obra, entonces yo me puedo comportar como yo quiera. Eso no lo dice la Biblia. Como no es por obra, yo me puedo comportar como se me venga la voluntad o como se me dé la gana. Hablemos claro. Y eso no le enseña la Biblia. Si yo me estoy comportando como se me da la gana, yo no he entendido la gracia. Porque es que mire, si a mí, sobre mí, se derrama esa sobreabundante gracia, yo entiendo que no lo merezco, pero por el otro lado, soy movido, soy motivado a cambiar o no. Cuando me llenan de tantos adornos, cuando me llenan de tantos regalos, cuando me llenan de tanta bendición, cuando me llenan de tanta riqueza en gloria en Cristo Jesús sin yo merecerlo, inmediatamente mi corazón cambia. Y lo único que yo quiero hacer es ser transformado. Yo ya no me quiero portar mal. Yo digo, qué pena con el Señor. Me está dando no por mi comportamiento, me está dando por su mérito en la cruz del Calvario. Pero yo no puedo seguir siendo el mismo. No me está dando por lo bueno que yo soy. No, me está dando por pura gracia. Pero yo creo que debo ser transformado en una persona buena. Debo ser transformado en una persona recta. Debo ser transformado en una persona justa. ¿Es así o no es así? Si alguno de ustedes dice es que yo creo que Dios me bendice por mi comportamiento, está equivocado. Comenzando que es que si usted cree en Cristo, Dios ya lo bendijo. No es que lo bendice, sino que ya lo bendijo. El tema es que, como yo sigo pensando, es en que es por obras, y el texto dice que es gracia sobre gracia. O sea, ese remedio se toma con una cuchara que se llama gracia. Para que me lo entiendan. Ese remedio, un remedio sobreabundante, un remedio reparador, un remedio salvífico, un remedio restaurador, un remedio que abre las puertas, un remedio que transforma cualquier circunstancia, se toma con una cuchara llamada gracia. Es decir, me voy a tomar esto que yo no me merezco y nunca jamás, así intente ser la persona con el mejor comportamiento, yo lo voy a merecer. Quizás es que se lo está tomando con la otra cuchara y la otra cuchara es la de las obras, o sea, la del buen comportamiento. Entonces yo me la estoy tomando con la cuchara de las buenas obras, porque todo eso que está allá dentro, esas riquezas en gloria, yo me las merezco. Como yo me las merezco, entonces venga para acá porque yo me las merezco, venga para acá porque yo me los gané, venga para acá porque son mías. Y ahí es cuando el cristiano comienza a renegar contra Dios y que a pelearle a Dios y que a reclamarle a Dios las promesas y que vengo a reclamarte. ¿Yo qué vengo a reclamarle a Dios? Un ser tan insignificante como yo. Ahí sí, como dice el profeta del Antiguo Testamento, pero un perro muerto como lo soy yo, ¿qué puede alegar? O como Dios le dijo a Jacob, gusano de Jacob, usted, estimado gusano, ¿qué puede alegar? Usted, perro muerto, ¿qué puede alegar? Esa terminología está en el Antiguo Testamento. Y precisamente sirve para uno bajarlo de allá, bajarlo del orgullo y de la altivez, bajarlo de las obras y conducirlo a la gracia, hacerle cambiar de cuchara para que nos entendamos. Que uno entienda que no es con la cuchara de las obras, no es con la cuchara de las obras, porque por las obras ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque usted y yo no tenemos obras buenas para ser justificados. Dice el libro de Isaías, ahí lo está escribiendo Marta León, todas nuestras justicias, o sea, obras, son trapos de inmundicia. Es la altivez, solamente la arrogancia la que lo lleva a uno a pensar, a creer que es que yo me porto bien. Que no, hombre. Pero es que yo creo, usted cree, porque usted hace la obra y después la califica. Ah, eso es trampa. Usted hace la obra y después se la califica. No, usted hace la obra y deje que otro se la califique. ¿Quién es el que la califica? Dios. Usted hizo la obra y Dios dijo, nefasta, trapo de inmundicia. Es así. No es que yo hago la obra, pero es que mis obras son buenas. Usted se las está calificando. No es un justo juicio el que tiene. Yo hago la obra, otro me la califica. ¿Quién? Romanos 2 dice que el único que tiene justo juicio es Dios, no yo. Y el del justo juicio dice, mira, aquí no hay uno bueno, no hay uno justo, no hay uno que entienda, no hay uno que me busque. Todos están completamente, totalmente depravados. Así de sencillo. O sea, mis obras no sirven.
Alguno dirá, mis obras no me alcanzan. No, pues es que ¿cómo le van a alcanzar si no tiene ninguna? No le alcanza. Es como el que va a la tienda y espere cuánto monedas, no me alcanza. Ese al menos tiene monedas que cuenta. Nosotros no tenemos nada para contar. Como lo dijo claramente San Agustín de Hipona, en el momento de la salvación, lo único que yo puedo poner sobre la mesa, lo único que yo puedo aportar son mis pecados. Y si yo aporto para la salvación mis pecados, me condenan. Mejor no aporto nada. Y es que en realidad no tengo nada para aportar. ¿Hay alguno en esta noche que crea realmente que no tiene nada para aportar a la salvación? ¿Hay alguno que crea realmente en esta noche que no es por obra, sino que es por gracia? ¿Hay alguno que crea en esta noche que su comportamiento no le alcanza porque no tiene nada de buen comportamiento como para salvarse por obras? ¿Hay alguno que crea en esta noche que Dios no le debe nada? Dios no le debe el cielo, Dios no le debe la salvación, Dios no le debe la bendición. No, hay alguno que quiera en esta noche tomar de esa plenitud, pero con la cuchara de la gracia. A ver quién. A ver quién. Y a continuación en el versículo 17 se hace la comparación entre dos cosas. Lo que estamos hablando. Versículo 17 dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada. La ley. El pacto de obras. Que consistía en un buen comportamiento que lo convertía en merecedor de las bendiciones. La ley vino por medio de Moisés, pero usted está bajo la ley. ¿Usted está en la dispensación de Moisés? ¿Usted está bajo el pacto de obras? ¿Usted está bajo el judaísmo? Y a continuación dice, pero, algo distinto a la ley, pero, algo distinto al pacto de obras, pero, algo distinto a la dispensación de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿A cuál de las dos usted prefiere pertenecer? ¿A cuál de los dos pactos? ¿A cuál de los dos sistemas? El sistema de obras reclama que usted tenga el mejor de los comportamientos para merecerse una bendición. La gracia demanda que usted crea es en el mérito de otro. ¿De quién? De Cristo. Y que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, a usted toda esa plenitud de bendición le llega por pura gracia y por pura misericordia, aunque no hay una sola molécula de su ser que merezca absolutamente nada de Dios. Vuelvo y se lo repito, no hay una sola molécula de su ser que merezca absolutamente nada de Dios. Ni una sola. Confrontador. Alguno puede decir, yo pensé que era bueno. La Biblia dice, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. No puede ser que yo me crea bueno y el Señor diga, no hay uno bueno. Alguno de los dos está mintiendo y Dios siempre dice la verdad. Así que yo soy el que estoy mintiendo. Bueno, pero medio bueno, no, no hay ni uno bueno. No, bueno o malo, no hay medio bueno, medio malo. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué somos? Romanos capítulo 3. Totalmente depravados, salvos por su gracia. Porque no había otra forma de salvarnos, ¿sí lo entendemos? Si no es por gracia, no hay otra forma de salvarnos. Bien, volvemos a Romanos capítulo 1, versículo 5, porque recibimos la gracia. Recibimos la gracia. Toda la vida con Jesucristo, toda la vida en el Espíritu es por gracia. Es decir, es recibiendo diariamente y a toda hora cosas que nosotros no merecemos. No lo merecemos. Esto que le voy a decir es bien confrontador. Pero qué tenaz que en el momento de mayor debilidad, en el momento de mayor desánimo, en el momento de mayor desnarizada contra el mundo, en el momento de mayor tentación, en el momento de mayor hasta pecado en la vida del cristiano, es cuando su gracia más se manifiesta. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y es cuando yo entiendo, cuando yo oigo, sin palabras,
discierno sin palabras la voz del Espíritu que dice, es que no es por su buen comportamiento. En el momento en el que más débil me encuentro, en el momento en que más pecado cae sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi boca, sobre mi conducta, cierra usted los ojos, invoca al Espíritu de Dios y esa presencia está ahí de una manera intensa y uno dice, Señor, pero ¿por qué estás acá? Y otra vez viene la respuesta, yo soy Espíritu de gracia. Si mi presencia en su vida se manifestara solamente cuando usted lo mereciera, responda por favor. Si mi presencia en su vida se manifestara solamente cuando usted lo mereciera, si la bendición económica fluyera a su bolsillo solamente cuando usted lo mereciera, si su familia fuese enriquecida con las riquezas en gloria en Cristo Jesús solamente cuando usted lo mereciera, entonces responda por favor. Jamás se manifestaba. Nunca pasaría. Nunca ocurriría. Que Dios dijera, mire, un gramo de mi poder manifestado en su vida, si usted se lo merece. No alcanzaríamos ni siquiera a eso. Ni siquiera a eso. Una moneda, estamos en Colombia, una moneda de 50 pesos, la de menor denominación acá, una moneda de 50 pesos fluye del trono de Dios a su bolsillo. Si usted se lo merece, no fluiría ni una moneda de 50 pesos. Por Cristo, por medio de Cristo recibimos la gracia, lo dice Juan 1, 16, 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es gracias a Cristo que entramos a esa vida de gracia. De gracia. Así que todos los días, dice la Biblia, somos más que vencedores. Eso lo dice Romanos 8. ¿Somos más que vencedores? Soy más que vencedor, soy un campeón. Sí, pero dice el texto, por medio de aquel que murió por mí. Yo experimento victoria diariamente, pero no por mí. Porque otra vez, si para yo experimentar victoria en mi vida, a nivel personal o al nivel que quiera, yo me lo tuviese que merecer, nunca experimentaría victoria. Pero el texto dice, soy más que vencedor por medio de aquel que murió por mí. O sea que gracias al mérito de Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que yo todos los días puedo ser una persona victoriosa, una persona vencedora, y las cosas me pueden fluir y las cosas me pueden salir bien. ¿Se da cuenta usted la necesidad de crecer en el entendimiento de lo que es la gracia? Y no solamente en el entendimiento de lo que es la gracia, sino al mismo tiempo en la experiencia o en la vivencia de lo que es la gracia. Es que ¿por qué Freddy está como, porque no se lo merece? No, pues usted tampoco. Se trata de merecimientos, ninguno, aquí no podemos hablar de merecimientos. Los invito mañana a un debate que tiene como tema fundamental los merecimientos. ¿Quién va? Yo no voy. Qué oso, qué pena, qué ridículo yo voy a hacer por allá los merecimientos. No. De pronto invíteme a un debate que tenga como tema los no merecimientos, o sea, lo que no merecemos. Ahí sí yo voy y expongo toda mi vida y le digo por qué no, yo no me merezco absolutamente nada de Dios. Pero que yo me merezca, ¿qué me merezco? Lo único que me merezco por mi conducta, por mi pasado, por mi comportamiento, por mi testimonio, por mi depravación, lo único que yo me merezco es el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que yo me merezco. Así que llegamos a la conclusión aquí que sí nos merecemos. Hablemos de merecimiento entonces. Listo, hablemos de merecimiento. Sí, sí nos merecemos, estimados hermanos. Nos merecemos. Por obras propias nos merecemos el lago que arde con fuego y azufre. Nos merecemos toda una eternidad de condenación y de sufrimiento. Allá donde el gusano no muere, allá donde el fuego no se apaga, allá donde es el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que nos merecemos. ¿Quiere que sigamos hablando de merecimientos? ¿Quién quiere seguir hablando de merecimientos? Responda, por favor. Si quiere seguimos hablando de merecimientos. A ver a dónde vamos a llegar. Pero responda. Deme un indicativo, una indicación con eso. Ok. Entonces mejor no hablemos de lo que nos merecemos. No es el momento. Ya más adelante vamos a llegar a eso. No es el momento para hablar de merecimientos, sino que vamos a hablar es de qué.
Vamos a hablar es de gracia, lo que no nos merecemos, pero por la gracia del Señor Jesucristo sí nos merecemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, no solamente por medio de Cristo nosotros recibimos la gracia, también dice que recibimos ¿qué? Recibimos el apostolado. ¿Qué es eso del apostolado? Pues es muy fácil. Regálenme otra vez la definición de la palabra apóstol. La definición de la palabra apóstol. Bien. Pero venga, si tenemos más de 20 personas conectadas, entonces requerimos de verdad, recuerde que es obligatorio. No, recuerde que es obligatorio. Ok. Si no que es que estoy haciendo otra cosa, mire, desconéctese y vaya, siga haciendo otra cosa. No puede estar acá. Bien. ¿Qué significa? Significa enviado. Eso significa enviado. Apóstol significa enviado. Y aquí dice que por medio de Cristo recibimos el apostolado. Ups. O sea, recibimos la gracia diariamente, gracia sobre gracia. No me lo merezco, pero fluye. No me lo merezco, pero fluye. En mi debilidad es cuando más el poder de Dios se manifiesta, más su fuerza, más su gracia. En medio del terrible comportamiento que tengo, más su gracia. ¿Por qué? La misma carta de los Romanos lo va a decir. Donde abundó el pecado, ¿se acuerda? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Algo que es más poderoso que el pecado, la gracia. En el momento de mi peor pecado, su gracia dice, yo estoy aquí. Señor, pero no me lo merezco. Y la gracia dice, por eso estoy aquí. Porque si usted lo mereciera, yo no estaría aquí. Pero es que usted no se merece sino el lago que arde con fuego y azufre. Por eso estoy aquí, dice la gracia. Una maravilla la gracia, bendita gracia. Gracias, Señor, por tu gracia. ¿No le parece? ¿Quién en este momento le dice a Dios, gracias por tu gracia? Hágalo conmigo. Señor, te damos gracias por tu gracia, mi Dios. Si no fuera por tu gracia, no hay salvación ni nada bueno sobre nuestras vidas, Señor. Si yo tuviese que merecérmelo, no me podría merecer nunca nada bueno. Sé y entiendo que lo único que yo me merecía por mi pasado, por mi pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo único que yo me merecía era la condenación eterna. Eso yo me lo merecía. Por eso prefiero no hablar de merecimientos porque no me conviene, porque quedo mal librado. Prefiero hablar de gracia, Señor. La gracia es lo que tú ganaste. Y en tu bondad, y en tu misericordia, y en tu benignidad, permites que fluya hacia mi vida. Estoy infinitamente agradecido contigo, Señor. Y por eso soy tu esclavo, soy tu siervo. Yo te debo mi vida completamente, Señor. Gracias por tu gracia. Te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok. Estamos en la palabra apóstol. Usted me dijo que significa enviado, muy bien. Entonces, apostolado, ¿qué significa? Dese cuenta que el versículo 1 dijo que Pablo era apóstol, o sea, a él lo habían enviado. Ahora dice en el versículo 5 que no solamente eso tiene que ver con él, sino que también tiene que ver con quiénes. Porque dice recibimos, plural, el apostolado. ¿Qué entiende usted ahí? ¿Qué entiende usted ahí? Por eso, ¿qué entiende? Excelente, Marta Poveda, muy bien. Eso es lo que entiende. Eso es lo que se debe entender. Que Pablo fue enviado, versículo 1, y nosotros, versículo 5, también fuimos enviados. Ahora Pablo fue enviado y fue. Fue enviado y se apartó para el evangelio y fue. Pregunta, usted fue enviado. Desde el mismo momento en que fue salvo, usted fue enviado. Pregunta, ¿ya fue? ¿Ya está yendo? ¿Ya está haciendo? Al apóstol Pablo le dijeron, tiene que ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo ese hombre? Fue hasta lo último de la tierra, literalmente, a comunicar el evangelio. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros también recibimos el apostolado, recibimos un llamado, vayan, una comisión, vayan. ¿Ya fuimos?
¿Ya fuimos? Es una pregunta que también hay que responder, ¿no? Respondámosla, seamos completamente sinceros. Ya hablamos de merecimientos, ¿cierto? Ahora hablemos de comisiones o hablemos de omisiones. Omisiones. ¿Ya? Mira, el apóstol Pablo sumamente ágil, sumamente diligente, sumamente efectivo. Si me envió, yo voy. Pero uno no se queda como el chapulín. Sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago y no lo hace. Recuerda que el Señor Jesucristo habló de esto en una de sus historias. Un padre tenía dos hijos. A los dos les dijo, vayan a trabajar a mi viña. El primero le dijo, sí señor, ya voy. Y no fue. Y el segundo le dijo, yo por allá no voy. Pero después lo pensó mejor, arrepentido, fue a trabajar a la viña. Pregunta a Jesucristo, ¿quién de los dos hizo la voluntad del papá? Lógicamente, el segundo. Aunque al principio como que lo dudó, pero después se arrepintió. Mire que se arrepintió. ¿Por qué aparece el término arrepentir? Porque si Cristo a mí me mandó a ir a predicar el evangelio por todo el mundo y yo no lo hago, es pecado. Eso es pecado. No predicar es pecado. Mi estimado cristiano, cristiana, creyente en Cristo, usted que cree en el señorío de Cristo, usted que dice que ha asumido su posición de esclavo, entienda que hay una gran comisión que se descarga sobre toda la iglesia y usted pertenece a la iglesia, no solamente sobre los pastores o predicadores, sobre usted también. Y que no hacer caso, no ir a predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura, es pecado. Eso es pecado. No predicar es pecado. Y digo yo a estas alturas, bueno, que yo tenga el pecado que quieran, pero menos el pecado de no predicar el evangelio. Porque es que ese es un pecado grave. ¿Por qué? Porque si yo me quedo callado, no solamente yo me perjudico. Si yo me quedo callado con el conocimiento que Dios me ha dado, el pecado es más grave. ¿Por qué? No solamente yo me perjudico. Responda usted qué es lo que entiende en mi argumento. ¿Por qué ese pecado es tan grave? ¿Por qué el pecado de no predicar es tan grave? ¿Por qué si usted se convierte en un borrachín, pues usted está perjudicando? ¿Por qué si usted se convierte en un fumador, en un vicioso, usted se está perjudicando? ¿Por qué si usted se convierte cualquier otra persona, usted se está perjudicando? Pero si usted no predica el evangelio, es un pecado gravísimo. No solamente usted se está perjudicando, sino responda, por favor. Es grave porque también perjudico a los demás. Los demás salen de las tinieblas cuando yo voy al umbro. Los demás conocen el evangelio cuando yo abro la boca, cuando yo digo, cuando yo comunico, pero yo me quedo callado. Porque no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, salvar alma, excelente. Si nos quedamos callados, otros se pueden perder o demorar en recibir, excelente. Porque no compartí, excelente. Cuando yo no predico el evangelio, yo me perjudico yo, sí, pero también le estoy perjudicando a usted. El pecado es más grave. El pecado es más grave. Ahora, dígalo usted mismo, yo no predico el evangelio, el que no predica, si yo no predico el evangelio, yo no solamente me estoy perjudicando a mí, yo estoy perjudicando también a los demás. El pecado que yo tengo por omisión, por no predicar el evangelio, es gravísimo. Pablo lo entendió, por eso apenas fue llamado, por eso dice llamado a ser apóstol, lo primero que hizo fue apartarse para el evangelio, se apartó para el evangelio. Yo me aparto, ¿para qué? Pues para estudiarlo y para comunicarlo. Y voy a esperar a que lo sepa todo. No, lo que tengo te doy. O sea, en la medida en que yo vaya sabiendo, en la medida en que yo vaya conociendo, yo voy transmitiendo. Yo no me puedo quedar callado. Así nacen los predicadores. Así nacen los predicadores. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ahora, ¿para qué es la gracia? ¿Y para qué es el apostolado? A continuación dice, para. Siguen escribiendo, yo leo. Como nos enseñó la palabra, que los que estamos en nuestra localidad también somos misioneros y estamos llevando, exacto, eso es predicar el evangelio. Abra su casa para el evangelio, vaya y predique, evangelice allá. Yo no puedo ir hasta Malasia, pues no vaya hasta Malasia, pero usted tiene un barrio, tiene una localidad, predique el evangelio de manera estratégica, ordenada, de manera sistemática. Tenemos todo un sistema para poderlo hacer. Dice, porque no comparto el evangelio, están perdiendo las almas y hoy que darle cuenta a Dios. Tengo que darle cuenta a Dios. Miren.
Ahora, ¿para qué es la gracia y para qué es el apostolado? Note lo que dice a continuación. La gracia y el apostolado es para la obediencia a la fe. A mí se me da la gracia por un lado. Se me dice, mire, lo va a sostener mi gracia. Mi gracia es la que le va a proveer. O sea, Dios es muy práctico, para que lo entendamos. El Señor me salva. Soy su esclavo y el Señor me salva. Así se la va a poner práctico, sencillo y fundamental para que nos entendamos. El Señor me dice, usted es mi esclavo, yo soy su Señor. Sí, Señor. Muy bien. Bienvenido a la vida de gracia. Es mi gracia la que lo va a sostener, no es su buen comportamiento. Si yo me espero que usted tenga un buen comportamiento para que esto avance, nunca va a avanzar. Usted va a ir cambiando porque mi espíritu lo va a ir cambiando. Usted va a ir transformando su conducta porque mi espíritu va a ir transformándole la conducta. Como dice la Escritura, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que me va transformando. En la medida en que usted va teniendo contacto con mi gracia, su corazón va a irse cambiando, va a irse transformando, se va mudando en otro corazón. Pero es mi gracia la que lo va a sostener. Es mi gracia la que lo va a ayudar. Es mi gracia la que lo va a levantar, es mi gracia la que lo va a fortalecer, es mi gracia la que le va a dar el poder. Usted dependa solamente de mi gracia. Eso es todo. Entienda, paso a paso, por más que usted ya lleve 2 años, 20 años, 50 años en esto, que sigue siendo por gracia, porque usted nunca jamás llegará a merecer absolutamente nada mío. ¿Está de acuerdo, mi querido siervo? Sí, Señor, muy bien. No solamente le entrego la gracia, no solamente le doy acceso a los recursos de la gracia, sino que al mismo tiempo le doy el apostolado. Lo envío a predicar el evangelio. En esa labor de comunicar el evangelio, usted va a seguir dependiendo de mi gracia. Señor, me siento débil. Recuerde que es por gracia. Señor, no me siento. Recuerde que es. Señor, un bajonazo de ánimo. Es por gracia. La gracia es lo que a uno le levanta. Piense usted en el momento de la mayor debilidad. Si el sistema fuera por obras, en el momento de mayor debilidad yo me pego un tiro. Porque si es por obras, yo me siento débil. ¿Cómo me levanto de ahí? Pero en el momento de mayor debilidad yo me acuerdo que es por gracia. Entonces yo digo, entonces no, esto no se trata de mí. Y hay un libro muy bueno de un autor que se llama Max Lucado, que se llama exactamente así, no se trata de mí, porque es que no se trata de mí. ¿De quién se trata? De él. Cuando yo me acuerdo que no se trata de él, yo estoy en el momento de mayor debilidad, pero no se trata de mí, se trata de él. Entonces yo me levanto y yo digo, genial, gloria a Dios. Y yo sigo adelante, porque se trata es de él. Es su poder el que se perfecciona en mi debilidad. Ahí es cuando la gracia viene y me rescata de las inmundicias en las cuales yo me encuentro. Y yo sigo adelante cumpliendo con ¿qué? Cumpliendo con el apostolado. ¿Lo vamos entendiendo así? O sea, la gracia fluye, la gracia se mueve, la gracia se acciona, la gracia me asiste mientras que yo esté cumpliendo con la tarea. ¿Cuál es la tarea? El apostolado. O sea, el servicio. Para eso. Miren cómo la gracia se conecta con el apostolado. Recibo la gracia, pero también recibo el apostolado. Ahí está. Yo no veo mucho fluir de la gracia, pues porque usted no hace nada. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien. Desde el hebreo es la gracia. La gracia y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Entonces, ¿por qué no me sigue? Usted no se mueve. Si se moviera sirviéndole a Cristo, si se moviera haciendo algo para Cristo, vería como detrás suyo se mueve la gracia y se mueve la misericordia. Si yo quiero que la gracia y la misericordia se muevan, yo primero me tengo que mover. Me tengo que mover haciendo que el apostolado, apartándose para el evangelio, lo que recibe hoy, comuníqueselo al otro. Freddy, yo no tengo las palabras así para comunicárselas. En las palabras que la gracia a usted le permita. Recuerde que no se trata de usted, se trata de Él. No se trata de usted, se trata de Cristo, no se trata de usted, se trata del Espíritu, no se trata de sus obras, ni de su léxico, ni de su verborrea, ni de su dialecto, ni de su verbo, ni de su oratoria, ni de su denuedo. Se trata es de la gracia, que es capaz de tomar una mínima palabra y ¡tim! Tome el efecto. O sea, aquí el tema es el siguiente. Si usted se pone a analizar a ese servidor y a esta predicación, la verdad usted va a encontrar un montón de defectos.
en mi carácter, en mi expresión, pronto la rudeza, la dureza, y por qué habla así, por qué mueve así, por qué abre los ojos, por qué cierra los ojos, por qué se expresa de esa manera, muy rudo, muy tosco, es como muy regañón, es como es. Sí, pero es que no se trata de mí. Por eso no quiere decir que yo comunique de cualquier manera. No créame que yo trato de ser lo más detallado y lo más minucioso y escoger las palabras y los versículos y una cosa y la otra. Pero pues usted me sigue mirando a mí. Sin embargo, el sermón surte efecto allá en su cabeza y surte efecto allá en su corazón. Sin embargo, el sermón o la clase a usted lo edifica, le hace crecer la emunaj, la pistis, la fe. A través del sermón usted termina conectado con el ruaj, con el neuma, con el paráclito, con el Espíritu de Dios. Y usted dice, sí, tiene razón. ¿Qué lo hace? La gracia. Es por gracia, no por obras. Si fuera por obras, Freddy tiene que merecerse que alguien le preste atención a una enseñanza. No, apague y vámonos, porque cuando yo me merecería que alguien se sentara a escucharme. Pero es que no se trata de mí, se trata de él. No es por mis obras, es por su gracia. Y su gracia a mí me motiva a cambiar, me mueve acá. Su gracia es la que me cambia. Es decir, yo no cambio para ver si él me da algo, no, él me da primero y después yo cambio. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Yo no cambio para ver si él me da algo, no, él me da algo, no me da algo, me da todo. Y al darme todo, yo digo, Dios mío, no puedo seguir siendo el mismo, eso me motiva a cambiar. Así funciona la gracia. ¿Cómo le parece la gracia? Bueno, alguno, plop, se desmayó por allá, no le parece la gracia. Ah, bueno, ya, maravillosa la gracia. Hermosa, dice. ¿Es que usted cree que Dios está esperando a ver este qué, a ver si cambia para yo darle algo? No, si Dios se sentara en su trono a esperar que yo haga algo bueno para él darme algo, ahí se queda el Señor esperando por los siglos, otra vez por los siglos de los siglos. No, si dice, no, yo le doy. En el momento de mayor debilidad, tome, fluye, una descarga de riquezas en gloria en Cristo. Señor, pero yo no lo merezco. Obvio que no lo merece. Señor, yo tengo que cambiar. Por supuesto que tiene que cambiar. Señor, yo no puedo seguir siendo el mismo. Obvio que no puede seguir siendo el mismo. Qué vergüenza es usted para mi reino. Pero mi gracia está sobre su vida. Usted ha entrado a la gracia gracias al sacrificio de mi Hijo en la cruz del Calvario. Así que bienvenido a la gracia y así nos comportamos aquí en el reino de la gracia. Ahora, mientras que yo me mueva en cuanto al apostolado, en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a la predicación, esa gracia se mueve de una forma más activa, de una forma más intensa, y yo comienzo a ver cómo fluye, 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 y fluye en todo sentido. Ok. Y ahora se me dice que esa gracia y que ese apostolado fluyen en mi vida, están en mi vida, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Sí, para que en la medida en que yo vaya y comunique el mensaje, la gente que me escucha termine obedeciendo. ¿Obedeciendo? ¿Obedeciendo qué? Ahí dice el versículo. ¿Qué es lo que tiene que obedecer la gente que escucha el mensaje? ¿Qué es lo que tiene que obedecer la gente que escucha la predicación del Evangelio? ¿Qué es lo que tiene que obedecer la gente que escucha la exposición de la carta a los Romanos capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra? Búsquelo, encuéntrelo y regáleme la respuesta. ¿Qué es lo que yo debo obedecer? ¿Qué es lo que la demás gente debe obedecer tras escuchar el sermón? Responda, por favor. Más respuestas. Hay unos que están o pusieron ahí el dispositivo electrónico y se durmieron, o se fueron, o es que precisamente era el momento de ir a sacar el perrito, pero yo dejé conectado el computador, no, el computador no se salva. ¿La obediencia a qué? Ahí dice claramente, mire, no tiene que ir muy lejos, mire, dice, para la obediencia a, ¿sí? A la fe. Ya. Para la obediencia a la fe. ¿Qué es lo que tiene que obedecer? La fe. Eso. ¿Qué es lo que tiene que obedecer? ¿Una serie de leyes?
¿Qué es lo que tiene que obedecer la persona que escucha la predicación del Evangelio? ¿Un listado de normas? ¿Qué es lo que tiene que obedecer la persona que escucha la predicación del Evangelio? ¿Un pergamino de estatutos, normatividades, leyes y mandamientos? No. Ahí dice claramente que lo único que tiene que obedecer uno y lo que tienen que obedecer los demás es la fe. ¿La obediencia a qué? La obediencia a la fe. Ahora, ¿qué es eso de la obediencia a la fe? Si a mí me dicen obedezca a la fe, lo que me está mandando es que haga una cosa. Fácil. ¿Qué? Si a mí me dicen obedezca a la fe, lo que me está mandando es que haga una cosa. ¿Que haga qué? Responda, por favor. Yo le digo a usted, obedezca a la fe. ¿Usted qué me entiende? Creo que es muy fácil. Eso. ¿Eso qué? Pues lea ahí lo que están escribiendo los hermanos en Cristo. Están escribiendo bien. Obedezca a la fe. Ya obedecí a la fe. O sea, ¿qué terminó haciendo? Pues creyendo. Obedecer a la fe es creer. Entonces yo voy con la gracia y con el apostolado por todo lado y predico el evangelio. Y al predicar el evangelio, como lo que predico es la palabra de fe, entonces allá en su interior el Espíritu de Dios obra produciéndoles, provocándoles, creándoles ¿qué? Fe. Y la gente termina haciendo ¿qué? Termina creyendo. Pero en palabras de Romanos capítulo 1, versículo 5, pues terminan obedeciendo a la fe. Es que esto se trata de fe y se trata de gracia, ¿no? De eso se trata. Los discípulos estaban atemorizados, paniqueados en la barca en medio de una tormenta. Y el Señor les dice, no teman, no teman. Crean solamente. Crean solamente. Solamente. Una sola cosa es necesaria. Creer solamente. Creer. Crean solamente. ¿Qué es lo que tienen que creer? Que Jesús es el Señor. ¿Y cómo se convirtió en el Señor? Romanos 14:9. Porque murió y resucitó y volvió a vivir para convertirse en el Señor. Y si Él es el Señor, ¿yo qué soy? El siervo. Y al ser el siervo, ¿qué hace Cristo conmigo? Me salva, me sana, me libera, me prospera. Y lo hace por pura gracia, que es lo primero que recibo. Pero al mismo tiempo que voy recibiendo la gracia, porque no es solamente deme y deme y deme y deme y deme y deme, también recibo el apostolado porque algo tengo que hacer, ¿no? Lo que tengo que hacer es ir a predicar el evangelio. Es el apostolado enviado con una tarea de comunicar el evangelio. Y cuando comunico el evangelio, si lo comunico fielmente, el Espíritu de Dios se va a encargar de que la gente obedezca a la fe. O sea, de que la gente crea en lo mismo que yo creí. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Eso es lo que yo debo obedecer, claro. Mire, el pecado por el cual los seres humanos serán condenados, dice Juan capítulo 16, versículo 9. Y ya vamos terminando. Por hoy, no alcanzamos a ver todos los versículos hoy, no interesa. Juan capítulo 16, versículo 9. Dice, me avisa por favor. Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 9. Me avisa por favor, ya. Dice el texto. Desde el versículo 8 para que lo entendamos. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, de tres cosas el mundo es convencido. De pecado, la primera cosa. De pecado, ¿por qué? De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué tiene que ver el pecado con la fe? Todo. Porque el pecado por el cual la gente se condena, el pecado por el cual la gente va al infierno, el pecado por el cual la gente va al lago que arde con fuego y azufre, ¿es cuál pecado? Ahí dice claramente. ¿Cuál pecado? Juan 16:9. Responda, ¿cuál es el pecado? Adulterio, dirá alguno. Fornicación, dirá el otro. Vicios, dirá el otro. Sí, todo eso está incluido dentro de ese, pero es que este es el papá de los pecados. O esta es la mamá de los pecados. Esta es la raíz de todos los pecados. Realmente la gente está entregada a los vicios es porque tiene este pecado como raíz.
¿Cuál es el pecado? Ahí dice, el pecado de no creer en mí, o sea, no creer en Jesús. Es el pecado de la incredulidad. La gente no cree que Cristo es el Señor. La gente no cree que Cristo murió y resucitó, o al menos no entiende para qué murió y resucitó y volvió a vivir. Cuando la gente lo entiende, y no lo entiende sino hasta que no lo estudia, y la gente lo cree y no lo cree sino hasta después de haberlo entendido, ahí es cuando la gente abandona ese pecado que es el pecado de la incredulidad. Y ya no hay pecado por el cual el hombre tenga que ser condenado. Y los demás pecados en el proceso de la santificación son mochados, o son tijereteados, o son cortados, son eliminados. Pero primero el hacha tiene que ser puesta a la raíz de los árboles. ¿Y cuál es la raíz de todos los pecados? Ahí lo tienen, Juan 16:9. La raíz de todos los pecados es la incredulidad. Por eso cuando yo voy y predico en contra de la incredulidad y la gente cree, ya, listo, asunto solucionado. Los demás pecados se van a morir, porque si ya le pasé el hacha a la raíz del árbol, aunque las ramas sigan fuertes y verdes, aunque las hojas sigan verdes, aunque tenga florecitas todavía el árbol, ya está en el suelo. Tarde que temprano todo ese vicio, toda esa maña y todos esos pecados se van a terminar secando, se van a terminar muriendo. Lo importante que es el tema de la fe, fundamental. La fe no actúa sin la gracia no actúa sin la fe, son mancuernas. Volviendo a Romanos, ya para ir sacando una conclusión, otra vez Romanos, capítulo 1. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Hay que decir, la gente crea. Tiene que obedecer a la fe, crea. No, yo creo en la palabra. Sea más específico. Tiene que creer en Cristo como Señor y usted tiene que convertirse en su esclavo. Eso es lo que tiene que creer. La obediencia a la fe, ¿en dónde? En todas las naciones. Quiere decir que el apostolado se desarrolla en todas las naciones. La comisión de Pablo de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra es la misma comisión que se me dio a mí. Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. En todas las naciones, y mire lo que dice. ¿Y lo hago por qué? Lo hago por amor de su nombre. ¿Por qué lo hago? Por amor. ¿Por qué lo hago? Por amor, no hay otra explicación. ¿Por qué cambio? Por amor. ¿Por qué mi vida es transformada? Por amor. ¿Cómo no cambiar? ¿Cómo no ser transformado si mire toda esa plenitud que se me da diariamente con la cuchara de la gracia sobre gracia? Es que como no se trata de mí, se trata de Él, pero es obvio. Mire, si alguien ha hecho tanto por usted y sigue haciendo tanto por usted, ¿qué se despierta en usted hacia Él? ¿Es o no es? Si alguien ha hecho tanto por usted y diariamente sigue haciendo tanto por usted, ¿qué se le despierta en su interior hacia él? Lo que se despierta es que, amor, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cuál es el motor de todo lo que hacemos? Pues el amor. ¿Por qué oro? Toca orar, toca. No, ore. Usted no ha entendido lo que es la gracia, no ha entendido lo que es la fe, no ha entendido lo que es la vida con Dios. Usted dice que le toca, no ha entendido nada. Cuando yo amo a alguien, yo no digo me toca encontrarme con ese alguien porque no ve que lo amo. Entonces los tocas no caben ahí. Lo que cabe es un qué rico encontrarme con fulano o con fulana. Qué agradable, ¿no ve que yo lo amo o yo la amo? Lo mismo para con todo, la predicación del evangelio. Es que toca, ¿no? Si le toca no ha entendido nada. No es que uno no predica porque le toca, uno predica es por amor, uno predica es por agradecimiento. Mire, yo vengo a hablarle a usted de aquel que me salvó por pura gracia, que ha hecho en mi vida tantas cosas y sigue haciendo diariamente. Y yo no tengo nada con qué pagarle. Es más, aquí no le estoy pagando nada. Solamente le estoy mostrando mi amor y mi agradecimiento al comunicar una palabra que Dios pone en mí para que yo se la transmita a usted. Lo hago por puro amor. Y de esa manera hemos terminado la exposición, al menos del versículo 5, y esta clase va hasta el 7, o sea que nos tocó hasta dentro de 8 días, que dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tarea, memorizar Romanos, capítulo 1, versículo 5. Tarea, la pongo por escrito, tarea. Memorizar Romanos, capítulo 1, versículo 5. Ahí ya. Entonces tendría de memoria Romanos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5.
Mario, por favor, activas tu micrófono y regálanos la oración final. Muy amable, muchas gracias. Adelante.